nuestras semanas pasadas, los domingos, hemos estado reflexionando qué significa el servicio en medio de la ciudad. Como somos ciudadanos, vivimos en la ciudad de Santiago, somos habitantes de ella, no podemos negarlo. Hace unos domingos atrás el pastor Rudy nos hacía un ejercicio de cuántos tenían padres o madres santiaguinos. Eran pocos, ¿cierto? Y después hizo otra pregunta, ¿quiénes habían nacido en Santiago? También cada vez eran menos. Y en la reflexión en viaje a Temuco, yo pensaba en esas preguntas y cada vez somos menos los santiaguinos, se podría decir, dentro de nuestra comunidad. Y eso nos ayuda, nos bendice, pero también nos desafía. Y en la reflexión pensaba, ¿qué significa la ciudad? Tal vez la ciudad que nosotros pensamos hoy día será la misma que la que muestra la Biblia, porque nos han sido desafiados, hemos sido desafiados con Jeremías y otras reflexiones bíblicas a servir a la ciudad, pero fui un poquito más allá y en la reflexión y en la búsqueda de poder compartir con ustedes, me fijé en este capítulo de Jeremías, que es un profeta bastante fuerte y duro y muy valiente. Y quisiera que pudiéramos leer nuevamente el capítulo para que los que se han integrado de forma tardía en nuestro servicio también puedan tener esta lectura de este capítulo y así poder entonces seguir y continuar con nuestra reflexión. Entonces, Jeremías, capítulo 1, usted puede encender o abrir su Biblia, esto está en el Antiguo Testamento, y dice así: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos,
para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu bondad, tu misericordia y por tu palabra. Señor, las Escrituras nos muestran, Señor, cómo eres tú. Señor, nos acercan a ti. Y te pedimos que en esta reflexión tu palabra, Señor, esté en nuestras vidas, haciendo, Señor, la transformación de nuestro pensamiento y de nuestras vidas como solamente lo puede hacer. Ella es viva, es eficaz, es espada cortante, Señor, que llega a lo más profundo de nuestro ser. Y pedimos, Señor, que el Espíritu Santo sea con nosotros, que nos acompañe, Señor, que nos dirija en nuestra reflexión, que sea el que esté tomando, Señor, control de nuestras vidas, Señor, y que todo argumento, que toda altivez, que toda cosa contraria a Jesucristo se quiera levantar, sea reprendida en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, para que tu palabra haga, Señor, en nuestras vidas lo que tiene que hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Yo les decía que haciendo la reflexión a las preguntas que el pastor Rudy hace unos domingos atrás, ya no recuerdo, hizo, me di cuenta que dentro de esta comunidad en la cual participo, parece que soy la única que tiene hasta una abuela santiaguina. Entonces, como que bromeábamos un poco con los delegados y los pastores y les decía yo, aquí la única santiaguina 100%, parece que soy yo, porque las demás somos todos de otros lugares. Pero dentro del compartir y el de vivir en Santiago, uno ve los cambios y nota los cambios. Y dar gracias a Dios por esos cambios. Dentro de esos cambios hay algunas cosas que quiero compartirles. Y hay un cuento que yo no sé si ustedes han escuchado, Santiago en 100 palabras, que es un concurso donde nos invita a escribir en 100 palabras qué es para nosotros Santiago. Y dentro de esta búsqueda encontré un cuento que quiero leérselo porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar y reflexionar. Se llama Su propia ciudad. Ignacio salía cada tarde a recoger piedras por su población. Había escuchado tiempo atrás a su madre decirle a la tía Aurora que Santiago se estaba cayendo a pedazos. Así que Ignacio salía cada tarde a recoger piedras por su población. Quería construir un Santiago en su patio para tener su propia ciudad cuando fuera grande. La idea es que este cuento nos convoca un poco a cómo nosotros queremos ahora este Santiago construir. Tal vez de a piedrecita queremos ser parte de esta ciudad. Y el profeta Jeremías nos va a acompañar en esta reflexión. El libro de Jeremías nos relata la experiencia de este profeta que nació posiblemente entre los años 650 al 645 antes de Cristo, en una aldea, no en una ciudad, en una aldea llamada Anatot. Esta se ubica como a 6 kilómetros de la ciudad que estaba cerca que era Jerusalén. Esta aldea estaba en territorio de una tribu en específico. ¿Se acuerdan y se recuerdan de que dentro de Israel estaba dividido por tribus? Cuando llegaron a la tierra, en esta tierra prometida y al cruzar el río Jordán, estas tribus se dividieron el territorio en la cual iban a conquistar y estaban poblando. Esta aldea de Anatot pertenecía a la tribu de Benjamín. Esta aldea tenía como antecedentes de que era un lugar donde vivían los levitas. Y se sabe que el padre de Jeremías era sacerdote y vivía en esta ciudad.
Entonces, tal vez, posiblemente, Jeremías también desde el linaje iba a ser sacerdote, pero no se sabe, no se tiene a ciencia cierta si en realidad trabajaba o oficiaba como sacerdote en el templo. También el texto y Jeremías nos dice que en todos estos 40 años de ministerio que tuvo Jeremías como profeta, se relacionó con 3 reyes en Jerusalén: Josías, Joaquín, Sedequías. Es testigo también ocular de la dominación de la capital del reino de Judá, de Jerusalén, por parte de Babilonia. En agosto de 587, el comandante de la guardia ordena quemar Jerusalén, llevarse todas las cosas de valor del templo, del palacio y destruir sus murallas. Jerusalén sufre el destino de las ciudades rebeldes a Babilonia, y Jeremías es testigo ocular de lo que está sucediendo con Jerusalén cuando es destruida. El capítulo 1 nos describe el llamado de Jeremías que recibe de parte de Dios. Y en este llamado es un llamamiento a ser profeta. Ser profeta o convocado a ser profeta en este tiempo no significaba una palabra, un título de estatus, ¿ya? Ser profeta en este tiempo era riesgo de vida y muerte. No era apetitoso, ni era muy, se podría decir, que llamara la atención. Todos quisieran ser, los jóvenes todos querían ser profetas porque rentaba mucho y eran muy famosos. No, todo lo contrario. Nadie quería ser profeta porque el profeta de Dios significaba que siempre iba a estar en conflicto con la autoridad. ¿En qué sentido? Las autoridades de ese tiempo estaba siendo el rey, y el rey, la nobleza y los sacerdotes, en alguna de las oportunidades que usted tal vez ha leído en el Antiguo Testamento, puede ver que muchas veces ellos dejan de hacer su función, los sacerdotes o los reyes, y el profeta tenía que convocar a estas autoridades y al pueblo a volverse a Dios, a cumplir lo que realmente habían sido llamados. Hay que definir entonces qué es ser un profeta. Un profeta es alguien que habla en nombre de Dios e interpreta su voluntad a los seres humanos. Pero también hay que definir profecía. Hay una confusión popular que iguala profecía con vaticinio, pero solamente toman una parte de lo que significa o lo que es una profecía. La profecía es mucho más que un vaticinio de eventos futuros. En realidad, la preocupación primordial del profeta es hablar la palabra de Dios al pueblo de su tiempo, llamándoles a volver a la fidelidad del pacto con Dios. El surgimiento de la profecía en Israel es en el tiempo de Moisés. El primer profeta que Israel reconoce es a Moisés, y el último es Jeremías. Entonces estamos dentro de esta misión y llamado que Dios hace al profeta Jeremías. No se autoproclama profeta, sino que Dios lo llama. En los versículos del 1 al 3 está como una especie de introducción en la que nos da como una biografía de Jeremías. Nos dice quién es, de qué lugar es, porque era importante entonces saber ese lugar. Y a partir del versículo 4 al 10 comienza un relato de la misión del profeta, de a lo que estaba siendo llamado, convocado por Dios a Jeremías. Y esto es como un diálogo, muy parecido al diálogo que tuvo Moisés con Dios.
Si ustedes son ávidos lectores de la Biblia y del Antiguo Testamento, van a reconocer en este capítulo 1 algunos guiños de lo que Moisés hace con Dios, cuando también Dios convoca a Moisés para liberar a su pueblo y ser profeta. Y ahí hay varias excusas que da Moisés y que es muy similar a lo que Jeremías está diciendo. Si ustedes se fijan y lo leímos, él dice, pero es que no sé hablar, y Dios le dice, mira, no digas que no sabes hablar, yo te pongo palabras en la boca. Es que no sé, soy niño, no digas esto porque... Entonces como que no hay excusas, cuando Dios llama, el ser humano no tiene excusas. Estas excusas que Jeremías estaba diciendo o que estaba haciendo, que muy probablemente podamos nosotros entender y pensamos, era un niño, tal vez era un muchacho, era un pequeño, estaba todavía en la infancia, porque la Biblia o la traducción dice niño, nosotros nos imaginamos eso. Pero la excusa que estaba dando Jeremías no era por ser niño, sino por su juventud y su inexperiencia. Él no sabe cómo ejercer el ministerio de la palabra. Dios lo está convocando a ejercer un ministerio de la palabra, que es la de la profecía, y él no sabe y no tiene experiencia. Por lo tanto, su excusa es, Señor, no sé cómo hacerlo. La palabra hebrea que se utiliza aquí, yo les dije, tiene varios sinónimos: niño, muchacho, juventud. Entonces, el argumento que Jeremías probablemente da, y la palabra que más se ajusta a esto es que sea la juventud. El argumento es que no corresponde en su edad la categoría de ser anciano. Un anciano son hombres llenos de experiencia. Y Jeremías se siente un niño, se siente inexperto. Y esta categoría estaba entre los 20 y los 30 años. Ahora, la misión que Dios le estaba entregando a Jeremías no era solo para el reino de Judá, sino que también para todos los pueblos que estaban alrededor y estaban relacionados con este reino. Él sería profeta para las naciones y su mensaje tendría un alcance no solo nacional, sino que universal de ese tiempo. Eso es importante, porque cada uno de los profetas no solamente habla a Israel o a Judá, al reino del norte o al reino del sur, sino que también habla a las otras naciones, como un alcance de Dios también mirando la misericordia, a los otros. No solamente es un Dios, y los profetas en eso, cuando uno lo lee, dice, pero es que son puro juicio. Pero los profetas convocan al pueblo, pero también hay un tiempo de arrepentimiento, de misericordia, y Dios en ese sentido convoca a otras naciones a que también lo conozcan. Entonces no es solamente exclusivo del pueblo de Israel. Jeremías en su misión era también extensivo a otras naciones. Y luego vienen dos visiones en las que no me voy a detener, que es la visión de la rama de almendro y de la visión de la olla hirviendo. En lo que sí me quiero detener son en los versículos que siguen, del 17 hasta el final, hasta el 19. Y en esto de convocarnos a la ciudad, yo empecé a reflexionar y dije, pero ¿será lo mismo ser ciudad en el Antiguo Testamento que en el Nuevo? Que ahora parece que no. Y lo otro es que en muchas oportunidades uno escucha y ve que muchos cristianos piensan que en la ciudad siempre está el mal y tiene que ser destruida, porque también en el contexto del Antiguo Testamento hay mucha destrucción de la ciudad y en la ciudad hay pecado y por eso hay que apartarnos de la ciudad, pero nosotros estamos convocados también a vivir en medio de la ciudad. Pero, ¿qué es lo que me llamó la atención? Es que a partir del versículo 17, Dios le va diciendo a Jeremías, le dice, ciñe tus lomos, levántate y háblales cuanto te mande. O sea, es como, afírmate porque el trabajo va a ser pesado, pero en el 18 le dice, porque yo te he puesto en este día
como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce. Es propio de los profetas hablar en metáfora, y aquí tenemos una metáfora. Pero Dios está comparando a Jeremías con una ciudad. Entonces mi pregunta es, si la ciudad es mala, ¿cómo Dios compara a un profeta de él con una ciudad? No me cuadra. Comencé entonces a investigar. ¿Qué es una ciudad fortificada? Es un término militar, y si vemos en estas imágenes, en estos versículos, son imágenes o términos militares que también se utilizan en la arquitectura y también se utilizan en el urbanismo. Y dentro de esto, vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué es una ciudad fortificada? Eran unas ciudades, edificaciones militares construidas para servir como defensa en la guerra, para resistir también un asalto o un ataque. Como por ejemplo, los castillos o fuertes que fueron edificados en la Edad Media o en el tiempo de la conquista en nuestra América Latina, estos castillos o estas fortalezas, una ciudad fortificada era algo similar a eso. En el Antiguo Testamento entendían el término ciudad como un lugar que en su parte central se realizaban transacciones comerciales y legales. Eran asentamientos de carácter permanente, las personas vivían ahí, habitaban ahí, no se desplazaban tanto. Y las extensiones de la ciudad van variando en su superficie. A veces tenían promedio de 2 a 4 hectáreas. Y Jerusalén, en el tiempo de David, ocupaba la superficie de 4,5 a 5 hectáreas de superficie. Alrededor de la ciudad habían suburbios, donde se realizaban las actividades de granja o agrícola, y todo lo que surgía de estos suburbios se vendía en esta parte central de la ciudad. Si un asentamiento no tenía construido murallas, era una villa o una aldea, no una ciudad. Y los habitantes de las villas tenían como meta que en algún momento se construyeran y se levantaran estos muros para que así les diera seguridad en su vida. Y a menudo, cuando la Biblia nos habla que alguna persona construyó una ciudad, lo que quiere decir no es que haya hecho el asentamiento, sino que se levantó, ayudó a levantar los muros para que esa aldea o villa se transformara en una ciudad. También, dentro de estas ciudades, tenían torres. ¿Sí? Dentro de los muros se construían una especie de torres donde se ayudaba y estaban vigilando en caso de alguna visita que viniera o algún peligro aconteciera. Esta persona que estaba en la torre construida en el muro pudiera observar y dar aviso a los que estaban dentro de la ciudad. Y también se construían, aparte de esas, habían a veces torres que se construían no en los muros, sino que al lado de la ciudad, como una columna, también con la idea de ayudar en la seguridad de la ciudad, de los habitantes que estaban allí y de alrededor. Cuando ocurría algún peligro o venía alguna invasión, todo lo que está alrededor de los muros, todos los habitantes corrían a la ciudad para tener protección y seguridad en el tiempo de guerra. En el tiempo del Antiguo Testamento y en el idioma hebreo, el término ciudad nunca tuvo una connotación política.
sino ¿qué pasó? Cuando el Antiguo Testamento, y aquí algunos me van a encontrar razón, ustedes se acuerdan que el Antiguo Testamento fue escrito en arameo y hebreo, ¿sí? ¿Están aquí? Sí, ya. Entonces, cuando pasa un momento en la historia y este Antiguo Testamento, escrito en hebreo y arameo, pasa a traducirse al griego en una versión que a lo mejor algunos estudiosos pueden entender como la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, se modificó esta palabra hebrea, que se llama ir, ese término, esta palabra hebrea, se modificó a polis, pero no con la connotación de política o de Estado o de identidad política que los griegos le daban a sus ciudades como la polis, sino más bien siguió utilizándose con el término no ciudad-estado, sino la ciudad de que en el centro se comercializaba y estaba dentro de la legalidad. Todo lo que se ocurría ahí era legal, entonces muchos iban convocados a la ciudad fortificada a también tener justicia dentro de algunos términos que tenían los habitantes. Luego de esta explicación bastante, tal vez densa para algunos, ¿qué es lo que nos quiere decir ahora a nosotros? ¿Y qué podemos aplicar nosotros de Jeremías y de las ciudades? ¿Por qué la pastora está hablando tanto de esto? A lo mejor algunos se preguntarán. Pero la aplicación y las aplicaciones que yo les invito en este momento a reflexionar es que Jeremías nos enseña a cumplir con el llamado de Dios. Y que el llamado de Dios no tiene que ver con nuestras capacidades, sino con Dios. Cuando Dios te convoca, cuando Dios se acerca a ti, es lo que cantábamos en algunas de las canciones, cuando Dios se encuentra contigo, no está viendo tus capacidades. Dios sabe quién eres tú y sabe cuáles son tus debilidades y tus fortalezas. Conoce tu humanidad. Y lo que aquí nos enseña con Jeremías es eso. Jeremías sabe sus debilidades, conoce su inexperiencia, pero dentro de lo que Dios está haciendo en su vida, él no se puede negar al llamado que Dios le está haciendo. Con sus debilidades, con su humanidad. Lo que Jeremías está enseñándonos es cuando Dios te está llamando y te está convocando, te está encontrando y tú te estás comprometiendo con Dios, en ese encuentro personal, no te puedes negar. En nuestro quehacer como iglesia, en medio de esta ciudad de Santiago, nadie se puede sentir incapacitado para servir. No hay ministerios ni dones superiores a otros, porque Dios es quien nos convoca a servir en medio de la ciudad hoy día. Por lo tanto, cada uno, cada una, en el diferente proceso de santificación en el que estamos cada uno, todos somos convocados a servir y nadie se puede sentir incapaz de decir, es que yo no sé, no puedo, no, es que yo no puedo hacer esto. Señor, no. Eso Dios no lo acepta como una excusa. Lo vemos en Jeremías. Es más, a veces podemos pensar, pero es que este tiene el ministerio tanto y este puede hacerlo. Pero todos somos convocados a servir en medio de la ciudad. También nos desafía a tener un liderazgo responsable, maduro y comprometido, no solamente en las actividades de la iglesia o de la comunidad a la cual participo o la que participamos ahora, sino también en un liderazgo responsable, maduro y comprometido con los habitantes de Santiago.
Ellos necesitan ver, conocer cristianos maduros, cristianos comprometidos con el Señor, con un liderazgo que Dios te ha dado. Y eso no lo puede hacer nadie más que tú. También este capítulo nos ayuda a entender que el servicio de Dios en medio de la ciudad como Santiago va a tener sus contratiempos. En el tiempo de Jeremías lo tuvo. No fue fácil, no era fácil. Y muchos lo catalogan a Jeremías como un profeta llorón. Porque siempre se queja, porque siempre llora. Pero a ver si nosotros hubiéramos resistido las adversidades que vivió Jeremías. A ver si no hubiéramos llorado. Yo dudo que no hubiéramos hecho lo mismo que Jeremías. Pero en este servicio, en el servicio a Dios, en el compromiso que cada uno y cada una de ustedes tiene con Dios, de ser testigos en medio de la ciudad y ser testigos de Cristo en su trabajo, en el caminar, en todo lo que usted hace en su vida cotidiana, vamos a tener adversidades. A veces pensamos que vamos a tener las puertas abiertas, pero no las tenemos cerradas. Pero debemos mantenernos firmes en nuestra fe en Jesús. En medio de las adversidades, Jeremías nos ayuda a decir, me mantengo fiel. Si mi familia está en riesgo y no me quiere ver, como le pasó a Jeremías, me mantengo fiel. Si me abandonan todos los de mi familia, me mantengo fiel. Si los reyes, las autoridades me persiguen, me mantengo fiel al llamado, a lo que Dios me ha convocado. Así lo hacía Jeremías. Entonces, debemos estar preparados, cada uno, cada una, porque el trabajo es arduo en la ciudad de Santiago. Hay mucho que hacer, hay mucho que servir a la ciudad. Y Jeremías también nos ayuda. Hoy día Jeremías no está en medio nuestro, pero nosotros nos podemos levantar como murallas para proteger a los débiles de las injusticias de la sociedad. Podemos vivir como una ciudad fortificada, cuando en esta realidad no hay seguridad. Yo puedo experimentar y compartirle a otros, yo tengo paz, yo tengo seguridad. Yo soy una ciudad fortificada para que otros puedan compartir esto con Jesús, puedan experimentar esta seguridad que no es mía, que es un regalo de Dios y que la comparto con otros. Las imágenes utilizadas en esta metáfora nos muestran mucha firmeza, solidez y seguridad. Y Jeremías se mantuvo firme, estable, inexpugnable, viviendo situaciones adversas. Si este profeta pudo confiar en la protección de Dios y el poderío de Dios, ¿qué va a hacer usted hoy? ¿Qué va a hacer usted hoy? Jeremías nos convoca a esto y nos hace reflexionar, tal vez a ser más valientes de lo que somos, atrevernos a cosas que tal vez, como dice el canto, mi vida es una aventura que nunca soñé, pero que aquí estoy, Señor, y tú estás conmigo. ¿Qué será si Jeremías nos muestra cómo es vivir en el tiempo de adversidad y él se mantuvo fiel? Confió en Dios y estuvo. Y estas palabras están cerca nuestro. Dios sigue estando presente de la misma manera que estuvo con Jeremías. Dios se ha acercado a nosotros. Dios ha cambiado nuestra vida
Y Dios nuevamente nos convoca a servir a la ciudad con amor, con perdón, con misericordia, pero con madurez, con solidez, con firmeza. Lo que nos convoca y tal vez nos hace un poco de conflicto es, pero es que no sé muchas cosas. Ok, sí puede ser, pero debemos prepararnos. Entonces, hay ciertas cosas que la comunidad donde pertenecemos te puede ayudar y nos puede convocar a ayudarnos. La academia bíblica, hay momentos de servicio y espacios de servicio, de retiro. Todo lo que hacemos es para fortalecernos a nosotros, para estar capacitados para servir a otros, pero también para convocar a los que no conocen y también ser fortificados. Pero la iglesia es más que esta construcción. La iglesia somos nosotros. Jesús camina con nosotros en medio de la ciudad. Es un misterio que sigue vigente hoy día. Cuando nosotros nos movemos, Jesús también se mueve con nosotros. No es que Jesús no esté, está en todo lugar, pero nosotros somos testigos. Hemos experimentado la misericordia, hemos experimentado el perdón, hemos experimentado la transformación de nuestro pensamiento, la transformación de nuestras vidas. Por eso es que al salir de este lugar, somos enviados a la ciudad a compartir, a servir y a testificar a otros de esto. El llamado es a ser ciudad fortificada, columna de hierro, una muralla para otros y otras que no conocen lo que nosotros disfrutamos, lo que nosotros tenemos. Oremos al Señor, oremos al Señor. Señor, tú nos conoces. Tú sabes quiénes somos. Sabes, Señor, las motivaciones de nuestro corazón. Sabes que somos seres humanos. Y aún así, Señor, sigues utilizando, Señor, a estos seres humanos débiles, mortales y pecadores a ser instrumentos de tu obra, Señor, en medio de los tiempos. En medio de esta ciudad, solamente los habitantes de la ciudad y los que te conocen son los que están convocados a servir a esta ciudad. Te damos gracias. Te damos gracias porque viste en nosotros unas vasijas de barro, pero somos instrumentos de gloria para otros. Te pedimos, te suplicamos, Señor, que nos ayudes. Te pedimos, Señor, que tú nos des el compromiso, que nos des la madurez, que nos des la firmeza para permanecer en ti, para permanecer firmes en lo que tú nos has enseñado, en Cristo, esa roca fuerte. Señor, nuestra fe cada día, Señor, debe ser afirmada, pero necesitamos estar sólidos también para ayudar a otros que son más débiles que nosotros. Y cada uno y cada una sabe en qué proceso, en qué medida está, Señor, de la santificación. Por eso te rogamos, Señor, que tú nos ayudes. Señor, ayúdanos a este compromiso, Señor, tal vez de años, de meses, de días que hicimos contigo. Señor, a servirte. Nos comprometimos
a serte fieles a ti y ayúdanos. No es una tarea fácil el testificar a otros en medio de la ciudad, pero sin duda que con tu ayuda, Señor, con las palabras precisas que tú nos pongas en nuestra boca, con gracia y sabiduría, podremos llegar, Señor, a ayudar y bendecir a otros. En la seguridad, Señor, que algunos tienen y que necesitan de paz, Señor, nosotros que hemos experimentado esa paz, podemos hablar a otros de esa paz que tú conquistaste en la cruz por nosotros. En las injusticias, Señor, que vemos en medio de nuestra sociedad, queremos ser murallas para hablar y para defender, Señor, a los que en este momento y en nuestra realidad están siendo, en su accionar de la sociedad, está siendo injusto. Y queremos, Señor, ser nosotros los que podamos ser esas murallas para defender a los débiles de nuestra sociedad. Ayúdanos a ser esa ciudad fortificada. Ayúdanos a ser esa muralla, Señor, que necesita en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser esa columna que pueda ver y pueda advertir, Señor, al enemigo, Señor, al adversario, al que quiere, Señor, entorpecer la seguridad de nuestra ciudad de Santiago. Permítenos ser diligentes. Ayúdanos, danos del discernimiento de espíritu. Señor, lo necesitamos. Necesitamos saber tu perfecta voluntad y discernirla, Señor, en este tiempo. Guarda nuestras vidas. Bendícenos, Señor, en nuestro quehacer cotidiano. Sustenta nuestras vidas. Sustenta a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras hijas, Señor, a nuestros nietos, nietas, Señor, a la familia, Señor, que está viviendo en esta ciudad, que cada uno en la etapa, en desarrollo en el que está, pueda ser testigo tuyo, a dónde está, en lo que está haciendo. Bendícenos, Señor, ayúdanos a poder ser diligentes con lo que tú nos estás desafiando en este tiempo, para esta ciudad de Santiago en específico, en esta misión específica, Señor, que tenemos como iglesia. Te damos gracias. Permítenos servir, abre nuestros ojos para que nuestro servicio pueda ser efectivo. ¿En qué lugar, dónde y cómo? Solamente tú lo puedes hacer y nos puedes ayudar. Bendícenos en esta semana que inicia. Señor, guarda nuestras vidas y gracias por todo lo que tú seguirás haciendo con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.